El periodo agudo, estamos en el periodo subagudo, cuyos objetivos van a ser, primero, corregir si es que han habido deformidades ortopédicas, y acá viene todo lo que ya son las indicaciones propias de terapia física: kinesioterapia, reeducación propioceptiva y coordinación, reeducar. Miren las palabras que estamos utilizando: reeducar, no estamos diciendo enseñar. Es algo que el paciente ha perdido y hay que volverles a enseñar. Utilizan sus agentes físicos, los equipos de electroterapia. Creo que ya han hecho el tema de agentes físicos. Ustedes lo pueden utilizar tanto para estimular como para fines analgésicos. Y el periodo de estado, ya pasaron la fase aguda, subaguda y el periodo de estado. Ya acá la recuperación ya no va a ser tan rápida como en el periodo subagudo, por lo que las medidas terapéuticas que ustedes instalen no va a ser tanto el déficit perdido, porque probablemente esa deficiencia se quede en forma estable, sino más bien va a adaptar la funcionalidad que tiene el paciente en ese momento en relación a su entorno. Es decir, ya llegó el paciente hasta más de un 80% de su funcionalidad. A partir de ahí tenemos que continuar con la terapéutica previa, seguir mejorando algunas alteraciones de tipo musculoesquelética que puedan presentarse. Eso generalmente pasa en aquellos ACVs en las cuales el periodo neurológico es corto. Pero cuando ya esa lesión es permanente, más allá del tercer mes, ustedes tienen que enfocarse de manera ya un poco más que agresiva, diremos, más detallista. Tienen que hacer prevención y tratamiento de las complicaciones. Ya pasaron su tiempo, tienen que seguir cuidando la piel. Si es un paciente que ha tenido hemorragia en el tálamo, muy probablemente ese paciente se encuentra en decúbito dorsal obligado. Tienen que evitar que aparezcan las úlceras por decúbito. Tienen que evitar que existan lesiones de tipo estructural articular. Pie equinovaro, rotaciones externas de cadera, en miembro superior, lesiones de hombro. Hay mucho síndrome de hombro doloroso en pacientes con más de 3 meses de ACV, y la presencia de trombosis venosa profunda. Y eso es debido a la inmovilidad de pacientes, a la inmovilidad de las diferentes partes del cuerpo del paciente. Se recomiendan cambios posturales frecuentes, igual colchón antiescara, mantener el miembro superior en rotación externa. ¿Sí saben cuántos movimientos articulares tiene el hombro? Muy bien, doctor, ¿cuáles son? Muy bien, doctor. La posición que se utiliza para esos pacientes que no movilizan, si es una hemiparesia derecha, es la de rotación externa del hombro en 45 grados, junto con abducción, y tener el miembro superior en supinación. También hay que encargarse del paciente más de 3 meses de ACV, hay que ver que no exista disfagia. Acuérdense, más del 50% de pacientes tienen riesgo a una aspiración traqueal y neumonía. No dejen de lado esto. Miren, hemos tenido el año pasado el papá del jefe de la oficina personal. Estaba recuperándose, iba por su 4.º mes, y de pronto lo llaman porque le estaban dando desayuno y el señor simplemente se desmayó y lamentablemente falleció. Y es porque se aspiró. Acuérdense, ellos tienen disfagia, tienen problemas, más aún si es un paciente mayor, tienen problemas
con los músculos encargados de la deglución. Para eso ustedes tienen que sentarlo al paciente, darle dieta blanda, utilizar comidas con más sabor, ya sean frías o calientes, que él sienta, el estímulo es importante. Y acá también se tiene que acompañar con el tratamiento con el logopeda para que exista una reeducación en las praxias orofaciales. Se les enseña maniobras deglutorias, así como la coordinación de la deglución. También hay problemas fésico-esfinterianos y gastrointestinales. La incontinencia vesical es común en los primeros 30 días. En los primeros días, en hasta 50% de los pacientes, pero eso se resuelve en forma espontánea. Igual, hay incontinencia fecal, hasta un 31%, igual en las 2 primeras semanas se resuelve. Pero esos pacientes, si en más de un 50%, llegan a tener constipación. Y ustedes ya saben el manejo de una constipación, pero acá se debe acompañar a esta dieta rica en residuos con hidratación frecuente, laxantes, ejercicios respiratorios, ejercicios de prensa abdominal, así como masajes en la parte abdominal. Muy bien, tiene ya el paciente más de 3 meses, más avances no lo van a tener, más aparición de movimiento voluntario, espontáneo no va a haber, por lo que ustedes van a tener que recuperar las capacidades funcionales perdidas en ese paciente. ¿Y cuál es la primera? La motricidad, el equilibrio y la coordinación. Para esto existen varios métodos terapéuticos. Con que se aprendan el nombre por lo menos de 3 vamos a estar tranquilos. La técnica de Bobat o de neurodesarrollo, en la cual eso ya es un manejo fisioterapéutico, es decir, el tecnólogo lo hace, el médico indica aplicación de la técnica de Bobat y el tecnólogo lo tiene que hacer. El tecnólogo sabe muy bien a qué se refiere la técnica de Bobat, en la cual acá lo que se hace al paciente es buscar aumentar el tono muscular a través de técnicas de inhibición del movimiento patológico, método de CABAT o facilitación neuromuscular propioceptiva, en la cual intenta mantener un movimiento voluntario a través de estímulos simultáneos y sincronizados, el método de Perfetti, el método de Brunstone, contrario al de Bobat, en la cual el paciente tiene una hemiparesia derecha. El paciente está con rotación interna, flexión de codo, flexión de muñeca, pulgares oculto, y el reflejo que hace el paciente se le dice levanta la mano y el paciente levanta el brazo y el paciente hace esto. Lo que hace el método de Brunstone es utilizar ese movimiento reflejo para que agarre la cuchara. O sea, es a través de esos reflejos que tiene el paciente, esa metodología de Brunstone. También tenemos al método de Bojta, pero sobre todo Bojta lo utilizamos en niños. Vamos a hacer la rehabilitación de la marcha, en la cual va a existir una progresión de ejercicio. Es una hemiparesia. Ustedes dicen, bueno, es una hemiparesia, todavía no se puede parar. Pero ¿para qué vamos a trabajar con ejercicios desde el decúbito? Porque la postura de sedestación es importante para la bipedestación. Todos los seres humanos hemos pasado eso. Para aprender a pararnos, nos hemos sentado primero. Y eso es lo que se busca con el paciente. No es que el paciente tiene la lesión y todavía se puede parar de frente, lo mandamos a la marcha. No, al paciente se le coloca en colchoneta, se le hace ejercicios desde el decúbito, las traslaciones, la sedestación, y luego se le coloca en 4 puntos para que luego ya haga el traslado a bipedestación.
Una vez que se hacen esos ejercicios fisioterapéuticos, se los manda al paciente a las paralelas, luego al andador y luego se le, en el mejor de los casos, hace marcha independiente, ya sea con o sin ortéticos. Y es algo que siempre hay, una vez que el paciente adquiere eso, la marcha es algo, todos los días tiene que practicar eso. La espasticidad es la postura, en ese caso en un ACV, todo lo va a tener en sinergia flexora. ¿Saben a qué me refiero cuando hablo de sinergia? Por ejemplo, decimos sinergia flexora de miembro superior. ¿A qué me refiero? ¿O qué cosa creen que es sinergia? ¿Qué les suena sinergia? Muy bien, doctor. Y sinergia flexora, entonces, es flexión de codo, de muñeca, de dedos, rotación interna de hombro. Lo mismo pasa en miembro inferior, rotación externa, flexión de rodilla y sí se acompaña de un equinovalo. Para la espasticidad, además de los métodos terapéuticos que les he mencionado, se pueden utilizar medicamentos como baclofeno, benzodiazepinas, el dantroleno, y lo que estamos utilizando ya desde hace más de 10 años en el INR es la aplicación de la toxina botulínica. Eso es en cuanto al tratamiento motor en un paciente con ACV ya instaurado permanente. Pero también hay deficiencias en la comunicación de tipo afasia, ya sea de expresión o de comprensión. También existe disartria. El término de disfasia significa una afasia incompleta, la verdad que ya no se utiliza mucho en la terminología actual. Y todas las fascias tienen que ser tratadas. Aún así sea de comprensión, ya se le tendría que educar al paciente. El paciente no entiende, pero se utilizan métodos, en este caso lúdicos, para que puedan por lo menos hacer un lenguaje básico. Esto es un poco más larga que el movimiento, porque es una función mental superior, dura de 3 meses a 12 meses. Eso no necesariamente significa que el paciente tenga que estar hospitalizado ni nada, porque el tratamiento lo puede hacer en forma ambulatoria. También puede haber disartria, que ya saben ustedes que es el trastorno de la articulación, que puede ser aislado o acompañarse de la fascia. También hay alteraciones de la somestesia. Ya, atrás, ¿qué cosa es la propiocepción? A ver, la doctora que se va a sentar, de rosa, de pelo largo. ¿Qué cosa es la propiocepción? ¿Qué piensan que es la propiocepción? Doctora, ¿usted está sentada o parada? Doctora, usted que está de rosa, ¿usted está sentada o parada? ¿Ah? Eso es propiocepción. Lo que pasa es que a la doctora le hemos hecho la pregunta en forma directa. Es la respuesta sensorial frente a las posturas del cuerpo. No crean que cuando la doctora me dice estoy sentada es una respuesta automática. Eso es propiocepción y eso es lo que falla en estos pacientes. Lo ven al paciente con su hemiparesia, ya sea derecha e izquierda, y ustedes le dicen, agárrate, pero ¿por qué no te agarras? Y el paciente no identifica porque no siente su miembro superior derecho. Entonces es lo que se debe hacer un esquema terapéutico si es que está alterado. Acuérdense que ustedes ya han tenido su escala de valoración en la cual han podido identificar si esa propiocepción está alterada. Se nota que nos queremos ir.
Eso es peligroso porque muchos de los pacientes de verdad vienen y tienen quemaduras, tienen si tienen se acompañan de lesiones de tipo sensitivo, tienen lesiones por quemaduras, se golpean. El paciente dice: doctora, mi papá tiene todo arañado, toda la manito. Porque el papá, la cama para proteger al paciente lo pusieron al lado de la pared y el paciente cada vez que se golpeaba contra la pared. El paciente no sentía ni tampoco sabía que debía proteger ese miembro superior, por la cual hay que hacer modificaciones en el ambiente para que protejan al paciente. Las actividades de vida diaria que habíamos hablado, que es importante, no caer en la sobreprotección, sino más bien acá enseñarles, y acá papel importantísimo juega el terapista ocupacional, que va a facilitar la adaptación del paciente a su nuevo estado. Cuando ya hablamos de adaptaciones funcionales residuales, es cuando ya el paciente ya pasó generalmente sus 6 meses, ya hablamos de la fase final del tratamiento, en la cual el objetivo ya no es recuperar, sino ver bien qué cosa que podemos estar haciendo como prevención terciaria, ver si necesita ortesis, ayudas técnicas, recomendaciones para adaptaciones en el hogar, tanto al paciente como a sus cuidadores. Las últimas recomendaciones son de que generalmente un buen esquema de tratamiento de rehabilitación, si ustedes lo ven desde la fase inicial, dura aproximadamente 6 meses y ustedes les pueden dar el alta. Ojo, que alta no significa que el paciente salga sin ningún tipo de deficiencia, sino que el paciente sale de alta con el máximo grado de funcionalidad en la cual ustedes han planificado. Probablemente el paciente aún siga teniendo su equinovaro, sin embargo, no necesariamente tiene que estar en terapia por años y años y años. Un paciente más de un año en terapia, un paciente ACV con terapia, significa que pasa algo con ese esquema de tratamiento. No podemos maltratar así a las familias. El familiar sí se siente bien porque tiene que llevar al paciente. Con eso ellos saben que están haciendo bastante, pero ustedes tienen que hacer su planificación de su tratamiento en forma correcta. Esa es la bibliografía que se recomienda, que está colgada. Muy bien, hay varios aspectos que no nos hemos detallado porque, vuelvo a repetir, sabemos que ustedes ya han llevado su curso de neurología, pero necesito que pregunten, porque lo que no pregunten también lo vamos a colocar dentro de las preguntas. ¿Qué no han entendido de toda esa presentación? Los chicos de atrás que han estado tan calladitos. Si han tenido, ¿no?, amistades, familiares que han tenido un ACV. No. Sí, ¿no? Sí, creo que sí. O han visto en la clínica. Ya, chicos, pregunten. Pregunten para irnos rápido. A ver, sí, doctor. Los medicamentos que toman los pacientes con espasticidad, ¿eso lo da el médico rehabilitador o el médico que trata? Generalmente lo indica el médico neurólogo. Y buena pregunta. Bien, generalmente los pacientes vienen a la especialidad de medicina física ya con un esquema de tratamiento del neurólogo, donde hay exacto su serie de medicamentos y muy probablemente esté el baclofeno. Viene hacia usted, doctor, pero usted ve que cuando le evalúa bíceps, es un paciente con una hemiparesia derecha,
evalúa bíceps, está en un Ashworth de 3, es decir, flexiona y más o menos va a esta velocidad. Y está tomando baclofeno, es un paciente varón, más o menos de 70 kilos, y está tomando 30 miligramos de baclofeno. Es insuficiente. Vuelve a evaluarlo. ¿Hace cuánto tiempo está tomando el baclofeno? Hace 6 meses. Ese baclofeno es un saludo a la bandera. Generalmente nosotros, para espasticidad de tipo localizado, yo necesito hacer este movimiento de extensión para hacer funcional mi miembro superior. De nada me sirve que esté flexionado ese miembro superior, más aún si el paciente es diestro. Entonces acá donde aplicamos es la toxina botulínica. La toxina botulínica hace un bloqueo de la sinapsis, es un anticolinérgico en la cual relaja y entonces el paciente puede estirar. No desaparece la espasticidad porque ya está instaurada, pero sí me disminuye, probablemente de un grado 3 me disminuye a un grado 2 y en el mejor de los casos grado 1. Y es temporal. La toxina botulínica tiene un efecto máximo a la 4ª semana, pero solamente dura 6 semanas. Por eso a estos pacientes hay que estar colocándole cada 6 meses. Y es muy interesante porque con la toxina botulínica tenemos muy buenos resultados. Otra pregunta. ¿Qué cosa más les interesa? Eso es algo complejo que cuando ustedes vean, por favor, no miren a un costado. No todo en neurología son convulsiones, no todo son dolor de cabeza. Esto complejo es lo que ustedes tienen que aprender para saber qué medidas. Muy probablemente se encuentren con ese tipo de pacientes cuando ustedes salgan como médicos generales en sus serums y ustedes tienen que saber qué hacer. Le dicen, doctora, y a ver, ¿y el cuero de vaca le puedo poner en el colchón de mi papá? Es lo que le van a preguntar, ustedes se van a ir a hacer sus serums. ¿Qué le dirían ustedes? Sí, es lo que preguntan. Dice, ¿le van a preguntar? Por lo menos el paciente sabe que tiene que estar apoyado en una superficie diferente a un colchón. Tienen que utilizar ahí el ingenio. Si se van a lugares, a centros de salud, a postas de salud, utilicen guantes, llénenlos de agua, movilícenlo, con el solo hecho de movilizarlos, colóquenle en posición semi-Fowlers, colóquenlo sentado, hagan ese tipo de posiciones y en realidad la mortalidad de ese paciente va a disminuir. Chicas, no las he escuchado. Han participado más los chicos. Y creo que hay más chicas en ese salón. ¿Nadie se inclina por la neurología? ¿Sí? ¿Nadie quiere ser neurólogo? Ni le pregunto por mi especialidad porque son peor. Si no quieren ser neurólogos, no todos van a ser cirujanos, no todos van a ser pediatras, no todos van a ser ginecos. ¿Qué más? ¿Qué más les interesa de una rehabilitación de un accidente cerebrovascular? Ya, una pregunta más y nos vamos, pero pregunten. Ya, depende de ustedes, si nos vamos. Chicas, pregunten. ¿O son más tímidas que los chicos? No conozco a nadie de ellas.
No conozco a Ya, nadie. en sus manos les dejo No una. conozco A ver, pregunte, para ya ir. No conozco a nadie que haya tenido. Entonces no sé qué preguntar. Es que no tengo nadie que me dé curiosidad. Si alguien también debe tenido alguna cosa cardíaca. Ya, como siempre, la delegada es la que responde. ¿Dónde está la delegada? Ya, a ver, doctora, pregunte. Saque cara por la chica. ¿Lo paró? Me interesaría ver esa parte. Páralo. A ver, ¿qué pregunta?